Somos muchos los que pensamos que Madrid quería una candidatura unitaria de la izquierda. Los compañeros y compañeras de Más Madrid han entendido que no es la ocasión y quizá hayan medido mal la decepción que eso puede provocar. Porque si Pablo Iglesias puede dejar el gobierno de España para frenar a Díaz Ayuso, no se va a entender bien que no hagamos todos lo que esté en nuestra mano para lograr liberar a la comunidad madrileña de una maldición que dura ya un cuarto de siglo. Porque no es verdad que 20 años no sean nada, ni siquiera en el tango. La factoría de Steve Bannon, que llevó a Donald Trump al poder en los Estados Unidos, funcionaba escandalizando, porque las barbaridades se convertían en una presencia multiplicada luego en las redes y en los diferentes medios de comunicación, que además iban normalizando barbaridades que ofenden al mal gusto. La derecha vive de despreciar la empatía, su máxima expresión es el egoísmo y construye comunidades de egoístas que quieren mantener sus privilegios, sean materiales, simbólicos, de cualquier tipo. Si quieres mantener tu privilegio, por ejemplo, sobre las mujeres, pues te viene muy bien juntarte con otros que piensen lo mismo. Así es verdad que no tenéis razón, pero sois más. La derecha siempre necesita tener razón también sobre el pasado. Necesitan presentar las victorias como justificaciones y las derrotas como traiciones. Ahí están esos con la bandera sudista entrando en el Capitolio. Porque ellos siempre se arrogan a hablar en nombre de la patria, del ejército, de la religión, como si fueran suyas. La derecha se fue moderando durante el siglo XX, aceptando el sufragio masculino y femenino, renunciando a los golpes de Estado, renunciando a la tortura, a la censura, a la persecución de las minorías. En España tardó más, porque la Guerra Fría permitió que durante medio siglo España viviera como en un cuartel, regido por una mentalidad represora y que llenaba al país de miedo y de opresión. Pero si uno piensa en una figura como la de Suárez, que legalizó el Partido Comunista, resulta que personas como Ayuso o Monasterio se parecen más a los que protagonizaron la más triste historia de España durante el siglo pasado que no a esa derecha reformista. Madrid se pensó en su día como la tumba del fascismo, pero fracasó. Con la ayuda, es verdad, de Hitler y Mussolini, pero no fue la tumba del fascismo. Por eso los muros del cementerio de la Almudena vieron tantos fusilamientos. Madrid dijo no pasarán con ese cartel en la Plaza Mayor, pero pasaron y se quedaron. Y todavía están ahí sus nietos, con el mismo odio y la misma ira demencial. La derecha es el egoísmo y la falta de empatía. La izquierda es la fraternidad y el coraje de hacer de ese compromiso con los otros una realidad construida con el cuerpo y con la conciencia. Somos muchos los que deseábamos una candidatura conjunta de la izquierda en Madrid como reconocimiento de los errores que se hayan podido cometer en el pasado, como voluntad de empezar de nuevo con las enseñanzas aprendidas, como un gesto de buena voluntad. Por Unidas Podemos no ha quedado. No dejemos que la derecha vuelva a imponerse sobre nuestros errores. Si el fascismo sigue creciendo en el siglo XXI, superarlo puede costar el precio de comprarle parte de su paquete de basura. Joe Biden mejora a Trump, pero no lo enmienda. Sigamos con la única tarea esencial, que cada uno aporte lo que pueda para salir de Ayuso y de su política de odio. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Para Isabel Díaz Ayuso, estar con el fascismo es estar en el lado correcto de la historia. En fin, creo que la desmesura de la derecha cuando está transitando caminos hacia ese fascismo 2.0 son inenarrables. El sábado 27 de febrero de 2020 un grupo de ciudadanos estaba manifestándose pacíficamente, legalmente, en defensa de una sanidad pública y universal. Aparece un grupo de neonazis y, conclusión, Santiago de la Iglesia, que es secretario general de CGT en la zona sur de Madrid, termina detenido. En fin, que parece que es el mundo al revés. Santiago, saludos, bienvenido a La Frontera y cuéntanos qué demonios ocurrió. Buenas tardes. Bueno, pues había una convocatoria de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, en la que se convocaban en torno a 60 manifestaciones y concentraciones en diferentes ciudades de todo el Estado. Y en Madrid, bueno, pues en torno a esa convocatoria, pues varios colectivos y organizaciones también nos sumábamos y que colaboramos habitualmente con CAS y que, bueno, pues entendíamos que era buen momento para reivindicar una vez más la lucha contra la privatización de la sanidad y en defensa de la sanidad pública, ¿no?
Después de un año de pandemia y con diferentes restricciones de todo tipo que hemos vivido, bueno, pues parecía que hubiera sido una buena oportunidad para empezar a movilizar a la gente y volver a sacar a la gente a la calle después de un año tan complicado. Y cuando llegó el momento, nos acercamos al comienzo de la manifestación. La manifestación iba a tener el recorrido desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para terminar en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Bueno, pues cuando nos concentrábamos en torno al punto de salida, en la calle adyacente al Metro Sevilla, junto a la calle Alcalá, bueno, pues ya vimos que había un grupo de personas con alguna bandera de España que, bueno, no nos resultaban precisamente familiares y, bueno, estábamos un poco atentos bueno, con su aspecto, que nunca es algo determinante, pero, bueno, te hacía pensar que, bueno, pues no, igual no venían a la manifestación, pero, bueno, estaban por allí, ¿no? Entonces, cuando llega la hora, a las 12, vemos que se acercan y una vez que ya los tenemos delante, vemos que llevan algunos de ellos la camiseta de Bastión Frontal, ¿vale? Bueno, como todo el mundo sabe, este colectivo, que en principio no parece ser muy numeroso, pero tiene más o menos cierto seguimiento en las redes sociales, bueno, pues es más o menos conocido por haber protagonizado algunos actos más o menos, como mínimo, cuestionables, porque son de abierta ideología neonazi, ¿no? Y cuando les tenemos allí enfrente, pues el grupo de gente que estábamos allí, les empezamos a buchear, les empezamos a gritar, fuera nazis de nuestros barrios, fuera fascistas de nuestros barrios, un poco en esta línea de consignas, porque es que se metían literalmente dentro del grupo de la manifestación, ¿no? Entonces, la policía ya se acerca, en los abucheos se separan, la policía los aparta. Y bueno, ahí se queda la cosa. En un primer momento ahí se queda el problema. Más o menos estábamos todos tranquilos de que habíamos reaccionado bien, se había expulsado a los fascistas, que no eran bienvenidos, por mucho que dijeran que vinieran a defender la sanidad pública, llevaban algún cartelito que ponía sanidad pública y poco más, y ahí se quedó el asunto. Una vez que comienza la manifestación y vamos bajando ya la calle Alcalá en dirección a Cibeles, pues vemos que otra vez se vuelven a acercar, se vuelven a incorporar a la manifestación por la parte de atrás, desfilando, literalmente, desfilando, y perfectamente custodiados y protegidos por la Policía Nacional. Una situación, cuando menos, inexplicable, ¿no? Entonces, claro, cuando les vemos venir, pues empiezan las primeras reacciones, empieza la gente a gritar, empieza otra vez un poco el follón y varios portavoces, compañeros de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, se dirigen a la policía diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y hemos quedado que esta gente se marchaba y que no iban a venir, y ahora esto, ¿no? Las explicaciones de la policía, todavía más sorprendentes, diciendo que ellos están para respetar el derecho de manifestación de todo el mundo. Pero vamos a ver, que es algo que es de puro sentido común, de pura lógica, es pensar que, vamos a decir, personas de signo abiertamente opuesto, contrario, no deberían de, digamos, favorecer que se mezclen en una misma convocatoria, en una convocatoria que además en este caso estaba convocada en tiempo y forma. Que bueno, el tema de las convocatorias también lo podemos discutir, que es decir, el derecho de manifestación y de reunión está por encima de todo, pero bueno, en este caso estaba previamente comunicada y la policía, bueno, pues sabía o estaba informada previamente de que se iba a hacer una manifestación y quién la convocaba, ¿no? Es evidente pensar que si sabes quién la convoca, quién, bueno, pues en principio aparezca para intentar reventar, para intentar comprometer la manifestación, pues no debería ser aceptado, lógicamente. Y entonces vosotros os dirigís a la policía para que plantee que eso no deja de ser una forma de sabotear indirecta o directamente la manifestación. Venían a provocar y a romper la manifestación. No nos llegamos a entrar en contacto directo, porque enseguida la policía se puso delante, y en medio de la confusión, pues había opiniones de todo tipo, ¿no? La primera de ellas era pensar qué es lo que íbamos a hacer. Había quien podía pensar que lo correcto hubiera sido ignorarles. Pero claro, ignorarles tampoco es... Yo entiendo que de primeras es un riesgo, es un disparate pensar que esta gente viene y no va a pasar nada. Ellos vienen precisamente a que pase algo, ¿no?
Y entonces al final un grupo de compañeros y compañeras decidimos que, bueno, que si había gente dispuesta, que podíamos hacer una barrera para impedir que esta gente se mezclara con los compañeros de la manifestación y plantearle a la policía que desde ahí no nos íbamos a mover hasta que esta gente no se marchara, ¿no? Esto como punto de partida, ¿no? Entonces la policía no entraba en razón. ¿Qué demonios pasa para que el resultado final sea que es a ti a quien detienen? Pues los que nos pusimos allí delante, varios, que si a mí me detienen, como podrían haber detenido a cualquiera de los que estábamos allí delante, ¿no? El caso es que empiezan los empujones, la policía nos empieza a decir que circulen, que avancen. Vamos a ver, si la manifestación la convocamos nosotros, yo entiendo que como mínimo se nos debería respetar que llevemos el ritmo que nosotros queramos tener. Que si va la manifestación más deprisa o más despacio. De primera, lo que estamos planteando es que por la propia seguridad de la manifestación y por puro sentido común, lo lógico es que esta gente se les eche, se les aparte. Y ellos decían que no, que estaban en su derecho de estar ahí y que ellos estaban para defender el derecho de todo el mundo. O sea, esto yo entiendo que es un disparate, que es como si alguien en una jornada como, por ejemplo, el 20N, una manifestación antifascista, un grupo de personas se presentan, yo qué sé, en la Plaza de Oriente. A nadie se nos ocurriría pensar que se nos permitiese acercarnos, ¿no? Porque estos ya empezaban a hacer sus gritos, sus consignas, a hacer el saludo fascista, mientras empezaba la trifulca. Era evidente que no podían estar allí. Era de puro sentido común. ¿Y tú crees, Santiago, que la policía en ese momento no hizo lo correcto? Porque uno podría pensar que si sois los convocantes de la manifestación y decís, esta gente no está invitada, no es bien recibida y está boicoteando la manifestación, tendrían que haber sido los expulsados de la manifestación los fascistas. Evidentemente, evidentemente. Pero es que aquí no estamos hablando simplemente de franquistas trasnochados. Estamos hablando de gente neonazi que han protagonizado actos deleznables como el reciente homenaje a la División Azul, haciendo apología del Holocausto. O sea, ¿qué más bajo se puede caer? Entre los que estaban allí estaba Isabel Medina Peralta, que protagonizó en aquella ocasión pues aquellas declaraciones que le han hecho dar cierta popularidad. Ella es de Bastión Frontal y no lo ha ocultado, y luego rascando un poco aparece en la prensa o hemos tenido conocimiento de que es hija de un antiguo concejal del PP, que además este señor, creo que es José Medina, colabora habitualmente en un programa de Ana Rosa, quiere decir que son personas conocidas. Ahora, desde luego, la pregunta es, ¿quién ordenó que esas personas podían estar en una manifestación en la que todos los convocantes éramos claramente organizaciones antifascistas, que entendemos que la defensa de los servicios públicos y en particular la sanidad también es parte de la lucha antifascista, porque es desde el fascismo, desde la apología del neoliberalismo más salvaje, desde donde se ejercen las políticas de privatización? Y esta gente, pues en todo caso, defiende una sanidad pública, no sabemos gestionada por quién, pero solo para blancos y para personas de bien, porque claro, ellos han protagonizado escándalos de perseguir a los menas y a los inmigrantes en varias ocasiones, eso es evidente. ¿Qué pasó después de tu detención? Bueno, pues en el momento de la detención, en medio de ese follón de empujones en que ya nos empujaba la policía para que nos desplazáramos, pues varios compañeros caemos, nos volvemos a levantar y yo noto que alguien me agarra por detrás. Ya era un policía, se echan sobre mí varios policías y me hacen caer al suelo para detenerme. Y enseguida ya me ponen los grilletes y bueno, pues ahí ya dije, bueno, pues ya estoy detenido, vamos a calmarnos. Que sí que... Pero sin embargo los ánimos se iban caldeando, ¿no? Lógicamente los compañeros y compañeras nos vieron, muchos de los que estaban allí lógicamente me conocen. La cabecera de la manifestación se desplazó hacia el lugar de la detención y el ambiente se iba calentando, lógicamente. Yo lo que sí me sorprendió bastante es que tardaron mucho en sacarme de allí. Es decir, que lo normal en una detención es que enseguida te hagan desaparecer al detenido, que incluso, a ser posible, que ni te enteres de que ha habido un detenido o que esté el menor tiempo posible allí, y sin embargo pasaron como 15 o 20 minutos hasta que vino otro coche más pequeño, estaba allí junto a una furgoneta,
que me desplazó hasta Moratalaz, ¿no? Entonces, claro, enseguida yo me imagino que eso se dio a conocer mucho. En ese momento no lo sabía, pero luego vi que tuvo bastante repercusión en las redes. Y cuando me desplazan a Moratalá y en el trayecto, tengo que decir que desde luego el trato fue correcto, ¿no? A partir de ahí ya no. El problema sobre todo estuvo en la queja y la queja en todo caso en la detención y cómo fue esa detención, y luego ya todo fue tranquilo. Bueno, te liberaron sin cargos. No, pasé varias horas allí. Yo estuve, me hicieron toda la ficha policial y toda la historia, porque yo nunca había antes estado detenido. Bueno, he participado en movilizaciones de todo tipo, pero como tal detenido y en calabozo no había estado. Ya. Entonces me hacen todo el proceso de la ficha policial y me indican cuál es mi calabozo y que coja una manta y que ahí me voy a quedar. Claro, yo ya deducía, digo, voy a pasar aquí una noche o a lo mejor 2 hasta el lunes que me pongan a disposición policial. Judicial. Pero bueno, pasaron pocas horas y enseguida ya pudo venir nuestro abogado del sindicato, un compañero que me acompañó, y me liberaron a las pocas horas, pero con cargos, con los con cargos cargos. de desobediencia y resistencia. Entonces yo espero que en algún momento, supongo que me citarán para declarar y luego ya el proceso tendrá que llevar el recorrido que tenga que llevar. Una última pregunta, Santiago. Hemos escuchado, como decíamos, a Isabel Díaz Ayuso decir que si te llaman fascistas, que estás en el lado correcto de la historia. ¿Crees que está habiendo en Madrid un incremento de un fascismo que es verdad que no se parece al del siglo XX, pero que sigue teniendo ese elemento de violencia, de exclusión, de fanatismo nacionalista excluyente? Sí, yo entiendo que hay por una parte un fascismo ya instalado en las instituciones, que bueno, yo creo que proviene del propio PP, aunque ahora esté separado o más diferenciado con respecto a Vox, pero está ya ahí, lanzando su discurso de odio y su rechazo a determinadas formas de hacer acción social y acción política. Lo hemos visto con los migrantes, con las mujeres, con todo tipo de acciones que ellos rechazan y que lo fomentan desde las instituciones. Y luego hay un fascismo sociológico que subyace a todo lo que hay en las instituciones, que es reflejo de lo que está pasando y que se fomenta rápidamente, por desgracia, y que da lugar también a grupúsculos abiertamente neonazis, que son los que también nos preocupan un poco, ¿no? Entiendo yo que eso puede dar lugar a problemas de todo tipo, ¿no? De imprevisibles circunstancias en las que se puede llegar. Entonces, en ese sentido, por desgracia, creo que a simple vista lo evidente es ver que, por lo menos en España, no se está reaccionando de la misma manera que en otros sitios. Igual Vox no es el ejemplo prototípico de organización neonazi que hay en el resto de Europa, donde son abiertamente antisistema, incluso apoyan organizaciones armadas. Vox es como un fascismo de cierto traje y corbata, ¿no? Que intenta fomentar ciertos mensajes, ¿no? Pero claro, eso favorece la entrada de otro tipo de fascismo sociológico que se está instalando, que se está de alguna manera asentando en la sociedad. Santiago de la Iglesia, secretario general de CGT en la zona sur de Madrid, e integrante de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Espero que todo quede en nada. Gracias por contárnoslo aquí en la frontera y ojalá la policía entienda ese derecho constitucional de manifestación y no termine deteniendo a los convocantes en vez de detener o por lo menos impedir que los reventadores se salgan con la suya. Muchas gracias, un abrazo, suerte y seguramente nos vemos en las calles porque al fascismo se le para en las calles. Un abrazo. Es ahí donde se les para, sí, eso es. Gracias, un saludo. ¿Qué tal, Juan Carlos? La política latinoamericana no da tregua. Un día nos enteramos que Lula podrá ser candidato nuevamente a la presidencia y a cualquier otro cargo en Brasil, y al día siguiente nos enteramos que detuvieron a la expresidenta de facto Yanine Áñez en Bolivia. Por supuesto que hay múltiples análisis que se pueden hacer sobre la cuestión jurídica. ¿Qué hizo exactamente Yanine Áñez? Si hubo sedición, si hubo terrorismo o el significado de esa continuidad institucional que los golpistas y ella a la cabeza quisieron mostrarle al mundo.
Me tengo que detener en esto porque me parece algo importante para señalar y siempre recordar que en el siglo pasado los golpes de Estado los hacían por lo general en una conjunción militares y civiles. Quienes tomaban el poder eran los militares. Cerraban el parlamento, prohibían los partidos políticos, prohibían los sindicatos, prohibían las manifestaciones, pero detrás de ellos siempre estaba el poder civil, aquellos que determinaban la política y la economía de quienes llevaban adelante los golpes de Estado. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Estamos en otra etapa en América Latina e incluso quienes derrocan gobiernos dicen mantener la institucionalidad. Podríamos decir que es una victoria de la democracia. A grandes rasgos, el hecho de pensar que en la destitución de Manuel Zelaya en Honduras, de Fernando Lugo en Paraguay, de Dilma Rousseff en Brasil e incluso de Evo Morales, siempre plantearon que se mantenía la institucionalidad, que no había sido un golpe de Estado. Tal vez el caso de Bolivia es el más claro, aunque también tiene claros y oscuros. Digo que es el más claro porque los militares le pidieron la renuncia a Evo Morales. En realidad le sugirieron la renuncia, como ellos decían. Pero por supuesto sabemos que las Fuerzas Armadas tienen el poder de la fuerza justamente como órgano del Estado que no tiene la población civil. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Un sindicato, un político o una personalidad importante le puede sugerir al presidente que renuncie, pero no va a tener el efecto si se lo pide un general de las Fuerzas Armadas o quien está comandando las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que sucedió en Bolivia. Eso fue lo que motivó la renuncia de Evo Morales, que además quiso evitar un baño de sangre. Y después asumió Yanine Áñez en un truco de magia casi en el Senado, donde no había quórum. Y esto se puede discutir en lo constitucional, cómo fue la continuidad. Pero lo simbólico de detener u ordenar la detención de quien estuvo al frente de un gobierno de facto es fundamental en América Latina. Porque la mayoría de los militares y civiles que estuvieron al frente de golpes de Estado en América Latina nunca pagaron por ello. Va a haber muchos juicios, miles de juicios se van a abrir, todo el mundo se va a presentar. Lo que no creo que vaya a haber cárcel, esa cárcel que nosotros queremos, que vayan a ocupar las cárceles que ocupan los negros y pobres, a donde comen basura, a donde no tienen ni para bañarse ni para lavarse. Eso no va a pasar, ellos van a ir a los lugares privilegiados, porque ellos tienen muchos privilegios todavía. En la Argentina, si tomamos como ejemplo, ahí sí hubo algo diferente, cuando se enjuició a los militares que habían cometido atrocidades durante la dictadura entre 1976 y 1983. Pero no fueron a la cárcel por haber llevado adelante un golpe de Estado. Y esto puede ser novedoso respecto de Yanine Áñez, que estuvo al frente de un gobierno de facto que no fue reconocido, por ejemplo, por el gobierno argentino de Alberto Fernández. Esto quiere decir que nos encontramos frente a una situación inédita. Ahora habrá que ver cómo se desarrolla el juicio, pero desde lo político lo importante, en este caso y lo simbólico, es que está presa por ahora una persona que fue presidenta de facto en Bolivia y que al año tuvo que entregar el poder justamente para mantener esta institucionalidad. Pero nadie le quita que estuvo al frente de un gobierno de facto. Yo pido justicia, que se haga justicia. Áñez tiene que pagar esa asesina. A mi hijo, ¿cómo me la ha matado? Mi hijo se llamaba Juan Martín Taco y tenía 18 años. Ella soñaba con ser candidata a la presidencia. Una vez que las encuestas mostraban que no tenía chances, desistió de ser candidata a la presidencia y en las últimas elecciones subnacionales, como las llaman en Bolivia, quiso ser gobernadora de su provincia, de su departamento, como dicen, el Beni. Salió en tercer lugar, lo que muestra claramente que esa presidencia de facto no tenía apoyo popular y que efectivamente era una presidencia de facto. Ahora habrá que ver cómo se desarrolla el juicio, pero como precedente puede ser muy interesante, no solamente para América Latina. La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, no se ha andado por las ramas y ha pedido a todos los afiliados y a todos los cargos de Ciudadanos que abandonen el barco y se pasen al Partido Popular.
Hay las metáforas de los barcos que se hunden. Se puede decir más alto, pero no más claro. Una OPA hostil en toda regla, vamos, de los cachorros del neocapitalismo. El Partido Popular ya no está para perder el tiempo con argumentos que hablen de democracia y esas zarandajas. Por lo civil o por lo tránsfuga. ¿Que queréis pasaros por las buenas? Aquí tenéis las puertas abiertas y seremos generosos. ¿Que amenazáis con una moción de censura? Pues vamos a haceros una oferta que no podáis rechazar. A lo mejor incluso con cabezas de caballo en la cama. ¿Quién dijo que la dignidad no tiene precio? 76.000 euros anuales y coche oficial con chofer en la puerta. Si es que no hacía falta la cabeza de caballo. Los tránsfugas de Murcia saben entender algunos lenguajes. Afiliados y cargos de Ciudadanos, si estos días recibís una llamada telefónica, tal vez sea Pablo Casado, ofreciendo un cambio a mejor en vuestras tarifas, como hacen las compañías telefónicas o energéticas. Bueno, o a lo mejor os llama a algunos de vuestros colegas, de esos que estaban ya en el ajito. En el fondo, eso es la política para ellos, un negocio. Y cuando hay dinero de por medio, pues ya sabes, hoy estás aquí, mañana allí, luego te regresas. Donde más y mejor te ofrezcan es el mercado, que diría Rodrigo Rato. Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha denunciado esta actitud del PP como una nueva trama de corrupción que está teniendo comportamientos mafiosos. ¡Ay! ¿Ahora os dais cuenta? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega. Sus ganancias, señor. Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera! Españoles, Ciudadanos, ha muerto. Aunque Arrimadas no quiera reconocerlo, Toni Cantó, que para esto tiene un olfato especial, ya ha hecho las maletas, como los Girauta, los Marcos de Quinto, esa gente de enorme calidad democrática. Por supuesto, hacen las maletas y ¿cómo operan? Pues recomendando votar al Partido Popular, a ver si se apiadan de ellos y les hacen una ofertita de última hora. Arcadi Espada, otro que tal baila, reclama una muerte digna para el partido. ¿Le harán caso? ¿Veremos a Ciudadanos mantenido con vida artificial, lleno de cables como aquel anciano dictador? Eso es lo que pasa cuando un partido nace en los laboratorios de los bancos, que te sale un Frankenstein chungo tirando a patético y en cuanto te desenchufan del buen trato de los medios, pues te quedas ahí medio descompuesto. Y mientras, centenares de buitres disfrazados de gaviotas haciendo círculos en el cielo, esperando para darse el gran festín, que tampoco va a ser tan grande. Las encuestas pro PP pronostican que ni los huesos quedarán del Partido Naranja, pero tampoco hagamos mucho caso, porque son las mismas encuestas que antes, cuando les interesaba, decían que Rivera iba a arrasar. En fin, ya sabéis que Rivera era la versión española de Macron. ¿Y en qué ha quedado? Al PP, cuidado, que le quedan muchos juicios, le queda entregar su sede, le queda qué va a pasar con la deriva extremista de Díaz Ayuso entregada a Vox, le queda el discurso, aquel PP de Alianza Popular y Fraga, y la pregunta de fondo, ¿a dónde va el PP sin el centro, sin los vascos, sin los catalanes? ¿Qué le queda al PP? Quizá aquello que dijo Cánovas del Castillo en 1888, cuando despotricaba contra el sufragio universal. De momento, cera en los oídos y escudos, porque van a gritar, embestir, lanzar zarpazos, como solo saben hacer las bestias heridas. ¡Ay, qué días nos quedan! Hasta mañana, desobedientes.